Bien, está el ex viceministro de Economía, actual diputado y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Roberto Feletti. Gracias por venir. No, al contrario, Feletti. gracias por la invitación. Y Ricardo Delgado, economista coordinador de los equipos económicos de Sergio Massa. Ahora la idea era charlar, no hace un debate como se suele hacer en otros canales, sino exactamente charlar qué está pasando con la economía. Esto a mí me llamó la atención. Scioli hablando de que no han dado resultado el camino para luchar contra la inflación. Obviamente, dijo, obviamente. Es obvio eso. Ahora, que lo reconozca el gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien se ve como candidato presidencial en 2015, es reconocer que hay que tomar otro tipo de medidas para bajar la inflación. A ver, hace 6, 7 años que nos dicen que la inflación nos desborda y acá estamos, ¿no? Digo, no se ha roto ni la cadena de pagos, ni ha caído el consumo, ni se ha desplomado el sistema de funcionamiento de la economía. Digo, acá hay tensiones inflacionarias, las hubo siempre. Ahora, va a ser muy difícil que alguien cuando piensa en correcciones a la inflación, piense en ajustes monetarios y fiscales. Lo que hay que pensar acá es que nosotros hemos tenido una política de ingresos para combatir la inflación. Una política de ingresos que supone paritarias, que supone movilidad previsional, que supone rectificaciones en un montón de ingresos de la gente, que supone contención de tarifas. Es decir, hubo un conjunto de políticas que mejoraron el salario, los ingresos de bolsillo de los hogares y que eso explica el boom de consumo, porque si no, sería difícil pensar que estamos en un proceso inflacionario desbordado y se hubiera roto la cadena de pagos, se hubiera caído el esquema de producción. Bueno, la discusión realmente de fondo acá es el problema del sector externo, no es otro problema. Que faltan los dólares. Pero digo, lo que está pidiendo el gobierno y lo que pide el gobernador y lo que piden funcionarios de gobierno acá es, frente a la debilidad energética, que los empresarios no empiecen a decir, bueno, no tenemos energía barata, entonces que nos den salario barato. Porque esto es lo que flota en el aire. Cuando se habla de inflación, inflación hace 6, 7 años y por suerte los trabajadores todos los años tienen aumento de salario, los jubilados tienen aumento de jubilaciones. Digo, ahora, el tema de con estos salarios no se puede producir porque no somos competitivos, porque falla el vector de competitividad de la energía, eso es una discusión. Esto pone tenso, porque pone tensión sobre el tipo de cambio. Y no es necesario poner tensión sobre el tipo de cambio. Y la inflación es una exteriorización de esa demanda. Bueno, subamos los precios, remarquemos. A ver, mantengamos la tasa de ganancia. Le propongo, no quiero casi intervenir, que bueno, se conocen hace tiempo, uno está con Cristina, el otro está con Sergio Massa. Le propongo que dialoguen un poco de estos problemas que tiene la economía argentina. Sin chicanas. Lo que ha planteado el diputado del tema de la inflación. La inflación es un problema, ¿por qué? Bueno, a ver, que el gobernador de la principal provincia de la Argentina reconozca, después de 6 años, que es gobernador, que la Argentina no está resolviendo su problema de inflación, me parece que es ya una demostración palpable y concreta de que la Argentina tiene que atacar este problema. Me parece que, si bien es cierto que ha habido aumentos salariales que en algunos años han compensado y le han ganado algo a la inflación, como decía Roberto recién, lo que también es cierto, y que obviamente la inflación estimula el consumo, obviamente la gente cuando ve que hay inflación lo que quiere es consumir. Ahora, retrasa otras decisiones, por ejemplo las decisiones de inversión, porque finalmente los sectores que producen, en particular las pequeñas y medianas empresas hoy, cuando uno recorre la provincia y conoce otras situaciones en economías regionales, ve que la rentabilidad de esos sectores está realmente muy castigada y eso genera problemas para crear inversión o para generar nueva inversión y para básicamente crear trabajo. Es decir, la inflación es lo que genera el atraso cambiario. Básicamente la inflación lo que hizo la inflación de 7 años es comerse el crecimiento de la Argentina de los próximos años. Si la Argentina no resuelve este 25% anual de tasa de inflación, y claramente las medidas que tomó el gobierno no han servido, en particular en estos 2 últimos años, evidentemente la Argentina no va a poder crecer en el 2014 y en el 2015. Me parece que esto es clarísimo. Y genera además todos estos efectos que, como bien marcaba recién Roberto, terminan afectando básicamente a las reservas del Banco Central. El sector externo son las reservas del Banco Central, que con cepo y trabas a las importaciones aún siguen cayendo entre 800 y 1.000 millones de dólares por mes. A ver, una cosita para ordenar la cuestión. Roberto Feletti
Ricardo Delgado. Roberto Feletti. Bueno, digo, a ver, si nosotros... Lo que pasa es que cada vez que se le puso a la Argentina en el centro de la escena la inflación, es que terminan que los salarios son inflacionarios, el gasto público es muy alto, la presión tributaria es insostenible, no es real. Todo esto no es real. Digo, Claro acá la Argentina, lo que se le instala como límite de crecimiento en estos momentos es la restricción externa. Así todo el país va a crecer, ¿eh? El año pasado creció 1,9, este año el fondo dice que va a crecer 3,5, nosotros esperamos que más. Digo, no es que el país no va a crecer en un mundo con un crecimiento bastante débil. El país va a crecer, no va a perder puestos de trabajo. Tenemos una tasa de desempleo en torno al 7%, que fluctúa 6,9, 7,2, pero está ahí, no se dispara. Entonces digo, tampoco hay problemas tan graves. Lo que el gobierno le está pidiendo al sector empresarial y lo objetiva en lo que es la compra del BADE, por ejemplo, este bono que ha emitido el gobierno, apuesten a desarrollar el sector energético. Aguanten la tasa de ganancia, pierdan un poco durante un tiempito porque han ganado mucho y ayúdenos a desarrollar el sector energético y recuperemos. Argentina, el gobierno... Para usted el único problema es el sector energético. El gobierno tiene la audacia de pensar que nosotros podemos tener industria con buenos salarios. Y esto es lo que está en discusión hoy. Argentina tiene que mantener su desarrollo industrial con buenos salarios. Los salarios claramente no son inflacionarios. Salarios son demanda, básicamente. Pues por suerte. Nadie plantea ningún tipo de receta ni ortodoxa ni de enfriar la economía para bajar la inflación, de ninguna manera. Ahora, de ahí a plantear que el sector energético se resuelve con un funcionario público llamando a los sectores que pueden proveer por teléfono, a los sectores que pueden proveer dólares para que compren el BADE, y me parece que hay una distancia muy grande. Digamos, me parece que la manera de resolver algunos los problemas comprado, de ¿no? sector externo, muy pocos. Bueno, a ver, no bien, digamos, Roberto, que el blanqueo de capitales ha tenido. No, pero eso no es el algún blanqueo. efecto. Acá la discusión que hay hoy... Es blanqueo y BADE. La discusión que hay hoy para que Argentina libere su energía de crecimiento es resolver un vector... Argentina no eligió tener industria con salarios bajos. Podríamos tener industria con salarios bajos, no lo elegimos. Elegimos tener industria con un gremio mecánico bien pago, que exportamos autos, con los metalúrgicos bien pagos. Hoy llenaban la plaza los metalúrgicos y los mecánicos, o sea que algún grado de consenso sobre el modelo hay. Digo, el gobierno lo que está pidiendo en estos momentos es una gran apuesta a desarrollar las reservas energéticas del país. Y está pidiendo apoyo a los sectores empresarios proveedores de dólares que se comprometan a ganar competitividad con ese sector. Y está bien, porque si no vamos a buscar competitividad sobre los salarios. Y eso es negativo. Por supuesto que es negativo. Ahora vamos a hablar un poquito también del tema jubilados, pero les hago una pregunta. ¿No hay algunos desequilibrios en la economía? Este tema de que estén los argentinos gastando en el exterior, no sé, 6.000, 7.000 millones de dólares este año, que la inflación del 25 genere, bueno, un dólar que está yendo al 30% anual subiendo. ¿No hay países en Latinoamérica que es evidente que tenemos una inflación del 25 y yo no comparto eso, que el dólar está yendo para arriba al 30% anual, está yendo para arriba. No voy a entrar a... Afortunadamente tenemos una heterogeneidad tan grande de consumo que seguramente si uno mide algunos bienes incluso puede estar más arriba. Ahora, también si medimos... Si los salarios crecen 25, ¿cuánto es la inflación? Porque hay una enorme capacidad, de negociación. Si la recaudación crece 30%, la inflación es 10%, está bien, la Argentina estaría volando en el buen sentido del término. Estamos elevando la presión tributaria de hace muchos años, afortunadamente, reinstalando el Estado como distribuidor social. Y creo que... manteniendo una economía informal que todavía es un tercio por lo menos. Todavía nunca fue menos del 25, digo, porque si no hablamos de... Y ahora es un tercio. Nunca fue menos del 25. No, yo quería, cuando le heredó este gobierno era un 50. Quería plantear, digamos, los incentivos en los que estamos hoy. Hemos transformado a un sector, como el sector de turismo, y al gasto en comercio electrónico en un problema macroeconómico. La Argentina ha transformado... Y sí, hoy se van a ir casi 10.000 millones entre turismo y comercio electrónico, compras vía internet, ¿sí? Que son hoy furor, se van a ir casi 10.000 millones de dólares. Es el equivalente al superávit comercial que va a tener la Argentina en el 2013. Ese es un problema macroeconómico. Saquemos los 6.000, 7.000 millones de déficit energético, que es absolutamente necesario porque para producir se necesita energía y la Argentina no tiene la suficiente energía para producir. Entonces, estamos en un problema, digamos, muy complejo. Me parece que el dilema de hierro de la economía argentina hoy es el siguiente. Y quisiera tu opinión, Roberto. ¿Protegemos reservas o protegemos actividad económica?
Las dos cosas no se pueden hacer juntas en este esquema. Si protegés reservas, tenés que trabar importaciones, tenés que cerrar una enorme cantidad de fugas que siga habiendo de capitales, y eso lo que te genera es una caída en la actividad económica. El gobierno no eligió resolver la debilidad externa ajustando la actividad económica. Y este fue un gran éxito de estos 2 años. Fue un gran éxito, porque logramos mantener niveles de crecimiento. Siempre que faltaron dólares, la pagaron los laburantes. Eso los laburantes lo tienen que recordar. Siempre que en Argentina hubo una crisis externa, ¡pum!, el palazo sobre los trabajadores y correlativamente sobre los otros sectores protegidos. Acá no, acá hemos sostenido el nivel de actividad. Estamos manteniendo la competitividad de la economía argentina con buenos salarios y estamos discutiendo la debilidad energética. No es un problema macroeconómico el turismo. El problema es que nosotros tenemos que tener un horizonte de mejora de la producción de petróleo y gas, porque Argentina lo eligió como un vector de competitividad. No me quiero quedar en el tema de dólar, pero ¿no es un poquito riesgoso que haya un dólar paralelo arriba de 9.50 y un dólar oficial que está subiendo al 30% anual? ¿No están devaluando demasiado? Bueno, a ver, hace meses, a ver, perdón, voy voy a hacer un pequeño comentario. No, Hace meses el gobierno decía que no iba a devaluar, y ahora está devaluando más que la tasa de inflación real. Entonces digo, la verdad, me parece que los argumentos se caen por sí solos. Esto hacerlo de manera por fuera de un programa, sin un norte, sin objetivos concretos. Hace 2 años un dólar a 6, 7 pesos parecía caro. Pero... Era un dólar caro. Hoy ya no. El gobierno administra la flotación cambiaria como lo ha hecho en los últimos 10 años, protegiendo empleo y salario. Un dólar que fuera competitivo para proteger empleo y un dólar que no deteriore el salario. Y sobre eso va regulando. Digo, no nos olvidemos que tuvimos una volatilidad muy grande del real, producto de los desaciertos de la política económica de Brasil. Ahora bajó el real. Sí, el dólar en Brasil bajó. Jugando el Banco Central de Brasil 60.000 millones de dólares. Sí, pero bajó. En Argentina no baja más. Si nosotros medimos lo que viene ocurriendo con el real o con el peso, vamos a ver a lo largo del año que más o menos estamos acompañando esa con 4 o 5 puntitos arriba más. Y por suerte, ¿sabes qué? Cerramos la brecha que teníamos con Brasil. Con Brasil hace 2 años atrás teníamos 5.800 millones de dólares de déficit, hoy estamos en 2.000. Eso también ha servido para mejorar competitividad. Vamos a discutir el tema jubilados. Massa presentó el lunes un proyecto para aumentar jubilaciones en diciembre y salió muy duro Diego Bossi, el titular del ANSES, a responderle. En la recta final de la campaña, Sergio Massa volvió a fijar la agenda de la política con un proyecto destinado a 6 millones de personas. El líder del Frente Renovador quiere incorporar al cronograma de pagos de todos los jubilados y pensionados un haber extrafinanciado con el superávit del ANSES. El denominado haber 14 se pagaría en diciembre de cada año junto con la jubilación mensual y el medio aguinaldo. En los fundamentos, el masismo cuestiona la utilización de los fondos del ANSES que hace el Tesoro Nacional como parte de su financiamiento. Durante 2012, el organismo que dirige Diego Bossi multiplicó las transferencias al Tesoro. Derivó más de 23.000 millones de pesos, casi lo mismo que había destinado en los últimos 4 años. Enseguida, la Casa Rosada salió a responder duramente la propuesta del intendente de Tigre. Me llama poderosamente la atención, no sé de dónde, no sé por qué, si es una cuestión de que está apresurado en la búsqueda de votos, porque la verdad que es innecesario, no responde a un debate maduro. Cualquier solución que implique una situación de poner en riesgo el sistema me da la sensación que es imprudente en algún punto y poco responsable en el momento, porque estamos en un periodo electoral. El proyecto de Massa busca generar un impacto similar al que provocó en las primarias la iniciativa para bajar el impuesto a las ganancias. Después de la derrota electoral, Cristina Fernández de Kirchner reaccionó y decidió revertir una política que había defendido a capa y espada durante los últimos 2 años. ¿Qué hará esta vez el kirchnerismo? ¿Intentará contener a los jubilados con un anuncio propio? ¿O dejará que el Frente Renovador le gane una vez más el centro de la escena y también parte de su electorado histórico? Bueno, ¿es viable esto que propuso Delgado y el resto de los economistas de Massa? Bueno, el titular del ANSES fue claro, ¿no? Sobre eso. Huelgan más comentarios porque además él tiene los números de forma más precisa que yo. Digo, pero a ver, estas cosas, ¿no? Por un lado, Massa dijo hay que revolver a una suerte de jubilación privada, no, nunca voluntaria. Dijo eso. No, Roberto, nunca lo dijo. Bueno, nunca lo dijo, nunca lo dijo. Fue un cable de Telam, nunca lo dijo. Bueno, nunca lo dijo, fue un cable de Telam. Yo estaba en ese evento, nunca lo dijo. Vamos fue un cable de Telam. Está bien, está bien. Vamos al tema de la discusión actual
Ratifico la firme vocación de mantener el régimen público de reparto de seguridad social. Digo, para que no discutamos que somos ajustadores, devaluadores o que además queremos volver a la FJP. No, está bien, pero ¿sabes qué pasa? Es necesario En este caso son populistas, porque no, es lo contrario. Es necesario que haya precisiones sobre el futuro, porque digo, si no, hablamos de cómo se combate la inflación, pero no queda muy claro. Hablamos de cómo... Queremos precisiones sobre el futuro. Nosotros estamos diciendo... Pero nosotros las queremos, no escuchamos una propuesta de futuro del gobierno. Nosotros sí. Acabo de hablar de la energía como un problema, pero cómo lo estamos resolviendo, ¿cuál es el esquema? El mantenimiento de la política de ingresos. Digo, no es que acá se han dicho muchas cosas. Bueno. Y frente hay un sector empresarial, lo digo todo, que está diciendo quiero ganar plata de nuevo rápido y para eso, como no tengo energía barata, quiero salarios baratos. Ahora vayamos a la discusión del sistema previsional. Este gobierno ha tenido la política previsional más inclusiva, más amplia que ha tenido ningún gobierno en la Argentina, en términos de elevación del salario, de la jubilación mínima, en términos de construir un nuevo modelo de estado de bienestar. Por primera vez desde Perón, la protección de los adultos mayores y la protección de los chicos no depende del empleo. Porque lo que pasó en el menemismo, que la crisis del empleo dejó un montón de gente sin salario familiar y sin jubilación. Este gobierno ha reparado eso, ha instalado un nuevo concepto donde el Estado se hace cargo de proteger las pirámides más vulnerables. Bueno, durante 6 años ese marco, el director de la ANSES fue Sergio Massa. ¿Sí? Y los que estaban debajo eran el actual vicepresidente, ex ministro de Economía, Amado Boudou, y Diego Bocio. Digo, para dejarlo bien en claro también, porque digamos, Massa formó parte de esto que estás diciendo vos, que es absolutamente cierto. Massa formó parte de esto, ahora... Massa lo armó. Ahora, Massa sabe... una foto con el gobernador estrella del menemismo, Reutemann, y con el ministro estrella de Duval de la Baña. Ahora, pero más allá de Kirchner, ministro estrella de Kirchner también. Sí, ¿no? más allá también fue jefe de gabinete de Kirchner. No, ministro estrella de Kirchner no fue. Kirchner lo aceptó en la transición en el 2005. Está bien, pero más allá de la chicana política. No es una chicana, es la foto. Bueno, está bien. Pero también vimos la foto de Guillermo, veamos la foto de Massa también. Massa lo nuevo y se saca la foto con Reutemann y está bien, pero Reutemann era senador del Frente para la Victoria, también eran todos kirchneristas, después se fueron. Peronistas somos todos. Pero por eso no quiero entrar en la discusión porque y la mitad de los que están hoy con Cristina eran menemistas. A mí me gustaría... Pero no importa, más allá de esa discusión, vamos a lo concreto. Los equipos de Massa reconocen las cosas que se hicieron bien del sistema previsional. Eso sería bueno. Moratoria previsional. Pero está claro, moratoria previsional. Ley de movilidad previsional y estatización de FJP. Y por supuesto, y no volver al régimen de las FJP. Bueno, para adelante, ¿hay fondos o no hay fondos para dar más aumentos a los jubilados? Pero claro que los hay. A ver, esta discusión me hace acordar a lo que pasó antes de las PASO, cuando nos decían que por el tema del mínimo no imponible de ganancias vendíamos espejitos de colores, otros decíamos que éramos irresponsables fiscalmente, lo hemos escuchado, he participado en debates donde me han acusado de eso. Y la verdad que después el gobierno, luego del 11 de agosto, toma esa medida. Con la inflación pasa lo mismo. Hemos instalado el tema de la inflación en la campaña, porque la sociedad lo reclama. Hemos presentado proyectos de ley, 3 proyectos de ley concretos en relación al tema inflacionario, de lo que se puede hacer desde el Congreso. Obviamente es cuestión del Ejecutivo el plan que instrumente esa lucha contra la inflación. Y ahora con el tema de los jubilados, nos salen con el mismo argumento de que somos irresponsables, de que no hay fondos. Digo, para dejarlo en claro, para dejarlo muy en claro, el año pasado la ANSES le transfirió 17.000 millones de pesos al Tesoro para financiar el déficit fiscal. Este año, hasta el mes de agosto, le transfirió casi 9.000 millones de pesos y si uno hace una proyección con estacionalidad, van a ser 15.000 millones de pesos. Ergo, que no me digan que no hay fondos, que no me digan que hay 3.000 millones. ¿Cuánto costaría un aumento de un sueldo más para los jubilados? Casi 15.000 millones, que se puede hacer por ley, se puede hacer de manera consistente porque el ANSES tiene fondos suficientes para poder atender de manera permanente, por ley, y todos los meses de diciembre un haber 14 como el que estamos planteando. Vuelvo al tema. Este año el aumento previsional es 32%. La jubilación mínima se ubica casi en 2.500 pesos, 2.477. Me parece que hasta ahora el gobierno ha sido muy consistente en lo que es la protección del sistema previsional, cuidando además que somos capaces de autofinanciar el Estado. Porque lo que ha habido en estos 10 años, y más allá de que nos dicen que dibujamos los presupuestos, nunca el desvío fue mayor del 15% en los presupuestos, no ha habido ni una sola crisis fiscal en este país. Entonces me parece que yo entiendo que estén en campaña electoral, digo también en el 2000, sí, también en el 2009 hablaron del 82% de la oposición de ese momento, digo,
del 82%. Ahora, la realidad concreta... El 82% lo vetó Cristina, ¿no? La realidad concreta, sí, la oposición fue la única propuesta que la oposición pudo consensuar. Y además no decía cómo financiarlo. Digo, la realidad concreta es que nosotros hoy hemos logrado mantener un sistema de movilidad previsional y de protección previsional que no había habido nunca en la Argentina. Agregada además la cobertura de niños y adolescentes. Digo, este nuevo estado de bienestar es el que hay que proteger y cuidar, y en esa discusión estamos. Y hay Pues que si no, profundizar. Y en esto el modelo se tiene que profundizar. Y nosotros vamos por la profundización. Hay que decir eso. Cómo financiarlo. Básicamente con los fondos Hay del que decir ANSES, cómo con el financiarlo, superávit que tiene el ANSES. Digo, a ver... ¿Dónde va ese superávit hoy? Va al Tesoro. Va a financiar básicamente al Tesoro. Es un sistema de reparto asistido. Básicamente va al Tesoro. Digo, a ver, digámoslo en claro. Pero El Estado no recauda todo lo suficiente y entonces necesita al Banco Central y al ANSES para financiar ¿Cuánto habría que aumentar la bache? presión tributaria? Hoy tenemos una presión tributaria de 33 puntos del PBI del Estado Nacional, y además es un sistema de reparto asistido, porque los impuestos, porciones de IVA y ganancias van al ANSES. Porciones de IVA, ganancia, impuesto al cheque. Entonces, no, digo... Tengo que hacer una tanda muy pero muy cortita. Cuando volvamos vamos a discutir y vinculado tal vez a este tema de los jubilados, ¿qué se hace con los subsidios? Hay más de 100.000 millones de pesos de subsidios. Hace 2 años Cristina habló de la sintonía fina, la necesidad de recortar subsidios. Se reconoce del propio kirchnerismo que hay una parte de esos subsidios que va a sectores de clase media alta para arriba, acomodados. Bueno, sí, no la mayor, una parte chiquita. ¿Son 15.000 millones? Una parte chiquita. Igual 15.000 millones de pesos. ¿Serán 15.000 millones de pesos? Una tanda muy cortita y volvemos.